Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto, en verdad, estar aquí en Nayarit, en esta parte de esta prodigiosa tierra. Creo que todos y todos quienes hemos hoy acudido como invitados, estamos coincidiendo en esa opinión. Excelente lugar, creo que no pudieron elegir un mejor lugar, y sobre todo las instalaciones, y que también les quiero felicitar por ello. No conocía yo algo así en su tipo, lo confieso, y estoy muy maravillado con ello. El Hotel Escuela Gran Nayarit, o sea, excelentes instalaciones. Ayer que fue la inauguración, comentaba el señor gobernador de este estado, el doctor Navarro, que en esta administración es que le había a él correspondido inaugurarlos, ¿no? Y la verdad que muy bien, sobre todo las y los jóvenes, creo que es un gran espacio privilegiado, instalaciones muy modernas. Perdón, ando un poco mal de la garganta, ya les platico de las actividades que traemos. Muchas gracias. Y estar aquí en compañía de dos grandes personas, mujeres, que en sus estados destacan por llevar las riendas de la defensa de los derechos humanos. Jacqueline de Tlaxcala y Ligia en Campeche. Me refiero así con mucho respeto a ellas, han hecho un gran trabajo, ya escucharon las experiencias que han vivido. No es fácil el tema de los derechos humanos, se los quiero decir. Se tocan fibras muy sensibles, hay intereses, y sobre todo también los derechos humanos de las mujeres, de las menores, migrantes. En fin, el derechos humanos es un tema universal. Bueno, entonces, sentarnos a hablar de ello, insisto, es algo donde muchas veces intereses se tocan. Hay incluso amenazas para quienes son los ombudsman, quienes son las personas que buscan proteger y tutelar esos derechos humanos de las personas. Han tenido amenazas, no siempre se encuentran con las o los aliados o las instituciones para poder ayudarles precisamente en esta encomienda constitucional, porque así es en nuestro país, es una encomienda constitucional. Pero bueno, volviendo, gracias jóvenes por permitirnos estar aquí, hablar sobre la vinculación que tiene la democracia con los derechos humanos. Porque dicen, bueno, ¿qué tiene que ver lo electoral con el tema de los derechos humanos? Por supuesto que van de la mano. Pero bueno, antes que nada, pues ya mencionaron a quienes, pero yo no puedo también dejarlo pasar, agradecerle por supuesto al Estado anfitrión, al Estado de Nayarit, al doctor Carlos Alberto, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, a nuestra amiga la doctora Carla de Durango, a la maestra Jacqueline de Tlaxcala, gracias, y nuevamente, a la licenciada Luz del Carmen de Jalisco, gracias también por acompañarnos, Jessica Yanet de Aguascalientes, al doctor Javier Rascado, que ya participó aquí en el anterior panel de Querétaro, al maestro Eliseo Hernández de Guanajuato, y a mí casi paisana, pues somos del sureste, maestra Ligia Nicté de Campeche, y por supuesto al doctor Marco Antonio Tinoco de Michoacán, así como también a Pedro Alejandro de Colima, y a quienes vienen también de las magistraturas de Guerrero, de Puebla, que también amablemente nos han acompañado. Y saludo y les presento aquí el doctor Homero Valdominos, que también participa con nosotros en el INE, tiene experiencia jurisdiccional y fue también fiscal electoral en su estado. ¿Por qué lo menciono? Porque todos tenemos vinculación con derechos humanos. Hemos coincidido ya en varios eventos, así como el día de hoy, pero hoy fue una gran elección estar aquí, por supuesto que eso sin lugar a dudas. Y volviendo, ¿pero qué tiene que ver? A ver,
Ya escucharon ustedes el tema de un tribunal, cómo se vincula. A ver, nosotros en el órgano electoral administrativo, ¿qué hacemos? Hacemos elecciones. Ese es nuestro trabajo. A eso nos dedicamos nada más, a hacer elecciones. El Instituto Nacional Electoral, que es donde hoy tengo esa alta responsabilidad de integrar el Consejo General, hacemos elecciones, buscamos que se hagan cumplimiento precisamente a todas las normas constitucionales que tienen que ver con la materia electoral que se encuentran dentro de la propia Constitución Federal. Ahorita platicaban, bueno, es que el tribunal hizo una revisión, el tribunal revocó, el tribunal cambió, el tribunal modificó. Efectivamente, nosotros en el Instituto Electoral, a nivel federal, y también los institutos electorales locales que le llaman OPLES, ¿y qué hacen? Hacemos acuerdos. En un proceso electoral buscamos proteger, tutelar y promover los derechos políticos electorales de las mexicanas y de los mexicanos. No solo en el país, también en el extranjero. Bien, ya sea a nivel federal o a nivel local, ¿qué hacemos? Buscar promover su derecho político electoral. Votar, ser votado. Bien, si algo nosotros, un acuerdo con el cual están en descontento o en desacuerdo, lo que hacen nos lo recurren ante un tribunal electoral, ya sea ante el federal o sea ante el tribunal electoral local, en el caso de los institutos electorales locales. Y ellos nos modifican, revocan o nos confirman nuestros acuerdos. O sea, no somos una autoridad que actuemos, como decimos, a contentillo, ya lo hice y así se queda. No, si algo está mal y hay una ciudadana o un ciudadano que lo recurre, que se está en desacuerdo, va ante un tribunal electoral y ya el tribunal decide si tiene la razón o si deja firme los acuerdos que emitamos. Ok, ¿y qué tenemos que ver con derechos humanos? Por supuesto, el artículo 1 constitucional, ya hablamos, de los derechos humanos. Ahora, el derecho a votar es un derecho humano. Ahí viene la vinculación que tenemos. También nosotros tenemos que garantizarlo. Si no hay esa garantía, por supuesto que van a acudir ante un órgano protector de derechos humanos, en este caso en los estados, las comisiones o los comités de defensa de derechos humanos, y pueden hacernos alguna recomendación porque nosotros no estamos vigilando eso. Pero que es que bueno, yo quiero participar, quiero ser candidata, quiero ser candidato, y a lo mejor en el partido político donde estoy hay una violación de mi derecho político electoral. Efectivamente, entonces lo ves ante el Tribunal Electoral, lo ves ante el Instituto Electoral mediante un procedimiento especial sancionador, pero también, a ver, yo puedo darle vista a la Comisión de Derechos Humanos. Trabajamos de la mano. Somos instituciones del Estado mexicano que lo que buscamos es eso, garantizarles la participación a las mexicanas y a los mexicanos. En México y en el extranjero. ¿Por qué en el extranjero? ¿Qué tiene que ver? A ver, extranjero. Les comento, jóvenes. En este proceso electoral pasado, hubo 23 consulados de México distribuidos en Canadá, Estados Unidos, España y Francia, donde pudieron acudir a votar mexicanas y mexicanos que están radicando allá, por alguna razón, por trabajo, por salud, por estudios. Teníamos que garantizarles el voto. Es que no están en México, ya no van a poder votar. No, espérate, de eso se trata. Hablaron ahorita de la progresividad de la ley. Bueno, esto es ser progresivo, es derecho que es ganado, derecho que ya no es concedido. Ya no se puede dar marcha atrás, ya es un derecho que se ha ganado. Entonces, se habilitaron en coordinación con Relaciones Exteriores en los consulados centros de votación. Y acudieron a votar. ¿Ok? Era la primera ocasión, si ustedes algunos están enterados, en Madrid fue donde tuvimos alguna complicación por el número de boletas que se entregaron. No se esperaba que las mexicanas y mexicanos que están en España se volcaran a votar. No alcanzaron las boletas, de acuerdo, es una experiencia para el próximo proceso electoral. Pero nosotros teníamos que garantizar eso. ¿Cómo se hacía? También ahí hubo ensayo-error. Hay que admitir las cosas que no nos funcionan. A ver, se les dijo que a través de internet se podían registrar previamente. Tenían hasta febrero. Yo voy a registrar, voy a ir a votar en el consulado de Estados Unidos o en el de Francia, en París, voy a votar, regístrame, yo voy a votar. Bien, pero también les dijimos, pueden hacerlo de manera presencial. Entonces, si ya había un registro previo, pero de manera presencial acudieron muchos, que de última hora dijeron, puedo, tengo el tiempo, pero aparte quiero ir a votar. Entonces nos rebasaron, en el caso de Madrid rebasaron el número de personas al número de boletas que teníamos.
Eso era garantizar el voto en el extranjero. El voto en México, por supuesto, se garantizó. Instalamos 170,000 casillas en todo el país. Y ahí podían ir a votar quienes tenían el derecho a ello. ¿Quiénes son? Quienes tienen credencial elector emitido por el Instituto Nacional Electoral y quienes tienen sus derechos políticos a salvo. A ver, espérame, ¿qué es eso de que los tiene a salvo? Bueno, aquí va. Las personas que se encuentran mediante una sentencia en prisión, sus derechos políticos no los tienen a salvo. No pueden ir a votar. Oye, pero fíjate que yo escuché que el INE anduvo diciendo el voto en prisión preventiva. Ah, ahí va. Las personas, cuando no tienen una sentencia, pero hay una figura que se llama prisión preventiva oficiosa. De manera cautelar yo lo detengo porque pienso que se me puede dar a la fuga por una investigación. Pero no hay una sentencia firme. Mientras no esté esa sentencia firme, tienen sus derechos políticos electorales a salvo. Esto es, quienes estaban en los centros penitenciarios, en las cárceles, en prisión, pero no tenían sentencia firme, pudieron votar. Eso también nosotros teníamos que garantizarlo. Bien, ya hablamos de las acciones afirmativas. Esa parte también nos corresponde al INE, es vigilar. A ver, los grupos en desventaja, los grupos vulnerables, LGBTQ y más, perdón, a lo mejor las letras, una me falla, una me sobra. Garantizarles también a los grupos indígenas, por supuesto, a las y a los jóvenes, que los partidos políticos dentro de sus candidaturas tenían que registrar a una joven, hombre o mujer, pero un joven menor de 30 años. Bien, grupos indígenas, acciones afirmativas. Claro, en todo nuestro país existen en algunos estados donde están representados los grupos originarios, las etnias. Bien, teníamos que garantizarles a ellos un espacio, porque así estaba mediante un acuerdo. Pero a ver, y el espacio nada más, ajá, ¿y cómo van a hacer campaña y cómo se van a tener? Teníamos también que garantizarles en su propia lengua su promoción, su campaña, su difusión. Bien, quienes tienen alguna discapacidad, es que mira, hay una persona que quiere ir a votar, pero se encuentra en postración, pero tiene lucidez en todas sus facultades mentales, pero tuvo un accidente o derivado de alguna enfermedad, ya no se puede mover. También se garantizó el voto. Ese era el voto anticipado. Era el ir a su domicilio personal del INE a tomar el voto. Ah, oye, pero ¿cuándo fue eso? Antes del día de la jornada. Todos votamos el día domingo. Pero esto fue antes. Previamente un familiar acudía al INE o lo podía hacer por teléfono a la cita o podía acudir a una junta distrital y pedir ese apoyo. Iban personal del INE a tomar el voto. Oye, pero ese voto a lo mejor vieron por quién voté y no. Hay un protocolo para garantizar la secrecía del voto. La persona en postración porque no podía salir por la razón que fuera, por edad o por un tema médico, una limitación física, marcaba y su voto se guardaba y se contabilizaba hasta el día domingo, junto con todos los demás votos que salían de las urnas instaladas en todo el país. Ahí estábamos garantizando también ese derecho humano. Decía, el tema de las acciones afirmativas. Bien, el tema de las acciones afirmativas en el caso de algunos grupos, en la diversidad sexual, porque también escuché esa intervención. A ver, aquí actuamos de buena fe, ya lo mencionaron, lo voy nada más a recalcar, se actúa de buena fe. Alguien dice, yo me autoascribo que soy de del grupo LGBTQ y más, y es un acto de buena fe. Para el caso de que yo me autoascribo de una comunidad indígena, es distinto. Ahí sí se tienen que cumplir ciertos requisitos. Las constancias que emiten las autoridades, que tienen la capacidad para hacerlo, el reconocimiento legal para hacerlo. Pero en el caso de que yo pertenezco a un grupo LGBTQ y más, son actos de buena fe. Simplemente yo digo, yo pertenezco o soy de un grupo del otro y con eso, y reclamaban su derecho a participar. Pero es que no lo son, habían que decían, oye, es que esa persona no pertenece. Bueno,
definitivamente nosotros solo actuamos de buena fe, salvo en algunos casos que sí se comprobó que había un abuso en cuanto a hacer uso de esta figura, es que se le daba marcha atrás, pero de ahí es un acto de buena fe. No puedes pedir que alguien te compruebe ese tipo de situaciones. A ver, la no discriminación, por supuesto también nosotros tenemos, esa es una parte de las acciones afirmativas, que no haya discriminación hombre-mujer o porque sean de alguna comunidad o que tengan alguna discapacidad. También algo importante, la violencia política de género contra las mujeres. Ya mencionaron ahorita aquí el tema de las Juanitas. Eso era una práctica muy constante cuando todavía teníamos equidad. Hoy ya no tenemos equidad de género, hablamos de paridad. En equidad fue el 40% mujeres, 60% hombres, hoy es paridad, 50 y 50%. La participación, que es un imperativo de los partidos políticos, es 50% mujeres, 50% hombres. Ah, oye, pero luego escuchamos que se quejan, es que dicen las mujeres que no les dieron el dinero, la lana, se la llevaron los demás. A ver, tienen la obligación los partidos políticos de incluir dentro de sus prerrogativas el 3% para promover el empoderamiento y los liderazgos de las mujeres. ¿Bien? Ok, muchas veces esto lo consentimos o lo consienten algunas mujeres, pero también ha habido mujeres muy valientes que han acudido ante el órgano administrativo, en este caso el INE, los institutos locales o los tribunales, y han ganado, y han demostrado el abuso de parte de algunos hombres, de los cacicazgos, tratando de violentarlas y hacerlas menor, invisibilizarlas, que ese es un tema que traemos. ¿Qué es invisibilizarlas? Que no quieren que se vean su participación. Nosotros las visibilizamos, aquí están y participan. También, a ver, es que luego las mujeres agarran y, te vas a ser candidata, pero te mandan donde vas a perder. Eso también el INE buscó garantizarles a las mujeres que vayan de candidatas en lugares donde van a ganar, donde ya ha habido históricamente triunfo de algún partido político que va representando. Porque, ¿qué se hacía? No, pues la mandas, ya cumplo con la ley, le doy un lugar, pero donde sé que iba a perder. Ya eso también se acabó. Y las Juanitas, vuelvo al punto, era que las mujeres iban de titulares y de suplente hombres. Y ya nada más llegaban, protestaban y pedían licencia, porque en los cargos de elección popular son irrenunciables por mandato constitucional. Solo se pide licencia, no se puede renunciar. Y pedían licencia y asumía el hombre y ahí se quedaba hasta que terminaba el cargo. Ese fue el tema de las Juanitas. También se buscó ya evitar esta práctica a través también de los tribunales. Y por supuesto, insisto, esos son los derechos humanos que tienen las mujeres. Y hablando también aquí de el acceso a la justicia, bueno, por los tribunales, como se los mencioné. A ver, los derechos humanos, sin duda, ¿qué es lo que buscan? Resolver muchos problemas que están aquejando a la humanidad. ¿Por qué existen tantas protecciones de tribunales y en el caso del electoral, del Instituto Electoral? Porque deviene precisamente de las quejas que la ciudadanía interpone cuando ve violados sus derechos. En este caso hablamos de derechos políticos electorales, pero está el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vida digna. Hoy nos abocamos únicamente a la participación política. Bien, y hemos venido garantizando nosotros esa participación, precisamente ese derecho. Como les dije, es promover, tutelar y es proteger, tutelar y promover todos los derechos políticos electorales de las mujeres y de los hombres. Bien, la participación, ¿cómo se da en un proceso electivo? 50% hombres, 50% mujeres. ¿Cómo está la integración de la Cámara de Diputados el día de hoy a nivel federal? 50% hombres, 50% mujeres, un 500 en total, 250 y 250. ¿Cómo quedó el Senado? 128 senadores, mitad mujeres, mitad hombres. Y hoy, por primera vez en la historia, una mujer presidenta. Con independencia del partido político que haya sido, hoy hay una mujer presidenta, una mujer al frente del Ejecutivo Federal, la primera presidenta en la historia de México. Nosotros no tenemos partidos políticos, trabajamos con los partidos políticos, pero nosotros somos árbitros, somos una autoridad neutral. Organizamos las elecciones y trabajamos con los partidos políticos, salvo con un proceso que ustedes ya escucharon ahorita, que es el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros de la Corte, donde los partidos políticos no van a participar con nosotros. Va a ser netamente
ciudadano este proceso electivo, del cual no hablaré ahorita un poco más, porque ustedes también han escuchado que tenemos algunas suspensiones, recursos de amparo, y que nos recomiendan que no nos pronunciemos con actos que vayan encaminados a este proceso. Pero ahí no va a haber partidos políticos. De ahí en fuera todos los partidos políticos estamos participando. ¿Hay mujeres al frente de los partidos políticos? Claro que sí. Hay mujeres que ya se encuentran en responsabilidades tan altas, secretarías, presidencias municipales, rectorías, porque también en lo académico hablamos de paridad sustantiva, hablamos precisamente de la participación igualitaria de las mujeres, la participación paritaria. Ustedes lo ven ya en integración de algunos gobiernos federales, estatales, federal, estatal y municipales, donde ya hay mayor participación de las mujeres. Pero también existe violencia, por supuesto, hay casos, ya lo mencionaron aquí en los tribunales, donde una mujer regidora en que integraba un cabildo ganaba menos que un hombre y tenía la misma responsabilidad. Y la trataban de invisibilizar y no darle comisiones importantes. Vete a la comisión, la que menos sobresaliera, y las comisiones importantes se las daban a un hombre. Promovió ante un tribunal electoral la violación a sus derechos políticos electorales. Y le concedieron la razón y obligaron, porque como decían, los tribunales tienen esa facultad coercitiva de pagarle su salario de la misma proporción que tenía el hombre, ojo, pero con efecto retroactivo. Entonces, no podía ser que tenía la misma responsabilidad, pero ganaba menos por el hecho de ser mujer. Para eso también hay un registro de personas sancionadas por violencia política en razón de género. Sucedió en otro caso, donde un presidente municipal a una persona, regidora, que va y le reclama y le tira le dice, sí, te voy a aumentar el sueldo, y le tira monedas o pesos o que haya sido billetes, y se lo tira al piso. Hay quienes dan fe y constancia de ello y por supuesto atestiguaron el hecho y se sancionó a la persona, porque era una manera de violentarla. Ella estaba reclamando un derecho, y si ya era acreedora a él, se le tenía que dar de la misma manera, no de una manera violentándola. Esto que les platico también luego sucede muchas veces en el tema de la academia, en las aulas, donde se le da mejor participación a los chicos y no a las chicas. Bueno, y volvemos con el tema electoral. Bueno, ¿qué derecho? A ver, a los 18 años ustedes tienen derecho a obtener una credencial para votar con fotografía. En nuestro país, a diferencia de otros países, es la cédula de identidad. En otros países se llama cédula de identidad. Hay países donde tienes una cédula para votar o una credencial para votar y una de identidad. Nosotros, la credencial nos sirve para identificarnos y para votar. Mayormente queremos que a los 18 años sacar la credencial, pues más que para ir a votar es para que pues ya puedo entrar al antro, ya me sirve para identificarme. Pero la cédula, esa que únicamente la puede entregar el Instituto Nacional Electoral, nos sirve para identificarnos y para poder tramitar una serie de documentos. Y tenemos convenios, les quiero decir, porque a lo mejor a alguien ya le pasó o lo vio, porque ustedes todavía están en edad que están sacando su credencial de elector algunos, que llegan y ven que en el banco, porque con el banco tenemos convenios, con algunas instituciones, tienen acceso a checar la vigencia de la credencial de elector. Porque eso también nos ayuda a nosotros, como INE, a que la ciudadanía, cuando se venza, vayan y renueven su credencial de elector. Porque antes traes una credencial vencida y hacías un trámite. Ahorita les ha tocado, llegas a un banco y dicen, la credencial no pasa. Oye, pero si ya está vencida. Entonces te obliga a renovarla. Y hay convenios. Entonces, la credencial de elector, más allá también de ser una cédula, algo para identificarnos, un documento de identidad oficial y que nos sirve para tramitar un pasaporte, vienen ustedes aquí a la universidad o están haciendo algún trámite, copia de la credencial para votar con fotografía, para quienes ya la tienen, porque eso pues ahí se advierte, obviamente, cuando ya tienes 18 años de edad y tienes la credencial de elector. Y si no, es también algo que te obliga a sacar la credencial de elector. Y ustedes van a algún lugar, lo digo, ya nosotros fuimos jóvenes, no estamos, pero también todas somos jóvenes, y vas al antro y te dicen, credencial para votar con fotografía, ¿no? Y ya, pues muchas, lo he escuchado cuando estamos en los módulos, no, es que vino por mi credencial porque ya quiero entrar al antro. Y si no la traigo, tiene toda la validez oficial. Entonces, ahí buscamos nosotros también garantizarles, por supuesto, ese derecho. ¿Qué hacemos cuando se instalan las casillas?
Pues ustedes ven que se instalan aquí, pero hay comunidades muy lejanas, allá se tienen que instalar. ¿Por qué? Porque les tenemos que garantizar ese derecho humano a votar a quienes están en comunidades rurales, en zonas muy alejadas que se encuentran a horas de la cabecera municipal. Tenemos que hacerlo, y eso lo hace, y lo hace muy bien el Instituto Nacional Electoral. ¿Quiénes están en las mesas de receptoras de votos? En las casillas, hombres y mujeres, vecinos de nosotros. ¿Qué más hacemos nosotros en el Instituto Nacional Electoral? ¿Por qué necesitamos más garantizar esto? Hacemos foros, ahorita tenemos precisamente ya una unidad de género con la que no se contaba, hay una unidad de género y la cual es precisamente para buscar erradicar la violencia política contra las mujeres. ¿Complicado? Sí, es un tema complicado, porque también nosotros muchas veces los varones no apoyamos. Nosotros también muchas veces nos prestamos o sin querer avalamos acciones que van violentando a las mujeres. Pero también habemos, me encuentro entre ellos, quienes buscamos tutelar y proteger esos derechos políticos. Lo hacemos en foros, con actividades, también luego hacemos algunos tipos de ensayos, actividades de retroalimentación, acudimos sobre todo a las comunidades apartadas. En el tema de las comunidades indígenas se da mucho la violencia de género. ¿Por qué? Porque los pueblos originarios tienen usos y costumbres. Y ustedes lo han escuchado. A ver, usos y costumbres, ¿qué es? Es la forma de autodeterminación que tienen de gobernarse ciertas comunidades del país, principalmente en el estado de Oaxaca, en Guerrero, Chiapas y en más estados del país, pero esos son los que más sobresalen. Y ahí quienes dicen nosotros elegimos a nuestras autoridades y ahí no se instalan casillas del Instituto Nacional Electoral ni de ningún instituto electoral local. Ellos deciden y dicen, es que nuestra forma de gobierno es que sea hombre. Y es complicado, es difícil llegar y sensibilizarlos, que le den la participación a las mujeres, porque incluso hay comunidades donde ya les ha costado la vida a mujeres que levantan la mano y buscan proponerse para encabezar un gobierno precisamente de usos y costumbres. Y bueno, es diverso, es un tema muy, muy amplio, insisto, el tema de los derechos humanos viene lo vemos desde la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa, acuérdense, y vean cuántos años llevamos y todavía no hemos logrado nosotros poder levantar la bandera y decir, hemos cumplido, de que ya no haya una violación al derecho humano. Todavía no, llevamos mucho tiempo, todas las instituciones del Estado mexicano participan en ella, insisto, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema electoral, los tribunales electorales, los institutos de derechos humanos de cada uno de los estados. Y en las aulas nos enseñan y ya nos hablan de derechos humanos. Era una materia, una asignatura que no existía antes. Bueno, ya está también en la academia. Lo que tenemos nosotros que hacer es precisamente transitar a que se pueda ya concretar, materializar, aterrizar todo lo que se ha escrito, porque se ha escrito mucho, pero nos queda mucho por hacer. Y bueno, a nombre del Instituto Nacional Electoral, quiero agradecerles y si algo me faltó, por favor les pido que me corrijan, porque eso vengo también, a aprender de ustedes. Porque de ustedes, créanme, en las aulas, he tenido la oportunidad de estar en un aula y hubo momentos que me han dejado marcado por esa curiosidad que tienen las y los alumnos, de los cuales nosotros terminamos aprendiendo. Como señalaba aquí la magistrada Sandoval, a veces ellos dicen, te equivocó, profesor. Lo que yo entendí es esto, o lo vigente es esto, ¿no? Entonces, muy agradecido con ustedes por darme este espacio, a mis entrañables amigas titulares de derechos humanos en sus estados. Y si algo falta, aquí estoy, pregúntenme, hoy estamos en la fase de clase, no de examen. Hay muchas cosas que se hacen en el INE, necesitaríamos más tiempo para poder comentarlo, dimensionarlo, pero a grandes rasgos esa es la vinculación que traemos con el tema del derecho humano y el derecho político, vincular la democracia con los derechos humanos. Muchas gracias. Sí, si alguien tiene alguna pregunta.
Bien, como les decía, es un tema de buena fe. Un familiar acude a un módulo del INE, a una junta del INE, pues con una autoridad electoral y está obligada obviamente a retransmitirlo a la oficina correspondiente. Es de buena fe. Va personal del INE capacitado. ¿Por qué digo capacitado? Porque hay que cuidar el protocolo del voto, que es la secrecía del voto. Nosotros tenemos que saber por quién vota. Entonces hay unas fotos, si me permiten comentarlo con mucho respeto, donde hay una persona en una cama así postrado y se le lleva como la urna, así en blanco, cuadrito, y ahí marca su voto, lo dobla y lo deposita en una urna. Ajá. ¿Cómo lo sabemos? Es un tema de buena fe. No queremos pensar que la persona sí podía ir a votar y simplemente dijo, no, pues no quiero ir. No, no hemos tenido ningún caso donde haya habido abuso de parte de esta figura, porque es una figura que ya se encuentra, ¿no? El voto anticipado. Hasta ahorita no se ha dado. Son personas que tienen total uso de sus facultades mentales, que pueden votar. Y también las personas que tienen debilidad visual, que no pueden, no alcanzan a distinguir, también ya tenemos el lenguaje braille. Y pueden ser asistidos por una persona de su confianza, y en caso de que pues, no confíen de nadie, porque suele pasar en la familia, no confío en nadie, me auxilia una autoridad electoral, una persona integrante del Instituto Nacional Electoral, en el caso del federal, y para que pueda votar, ¿no? Pero sí, hay lenguaje braille, y quiero comentarles ahorita experiencias que estuvimos, la semana pasada estuvimos en Estados Unidos, y ya el lenguaje braille está en todas las casillas. Y es cosas que nos faltan por hacer nosotros, tenemos que irlas concretando. Esa es una, el lenguaje braille. También las personas con debilidad visual son personas que tienen derechos, y nosotros tenemos eso que garantizarles. Entonces, es un derecho humano, insisto, el voto. Entonces, hay el lenguaje braille, y las personas que están postradas, pues es un acto de buena fe, y no solo es para votar, también para que les den su credencial de elector. A ver, sí, yo ya mi credencial se venció y no puedo salir porque tuve un accidente, entonces va el personal del INE, le toma la foto y de igual manera le llevan luego la credencial a su casa. Esas son la progresividad que ha existido ahorita en la garantía de los derechos político-electorales de las y de los mexicanos. Entonces, no puedo sacar mi credencial, hacen todo en el domicilio, te toman la foto y todo, y ahí te llevan tu credencial, ¿sale? No es nada más para votar, también para la emisión de la credencial para votar con fotografía, y también ya ahorita en los consulados se está viendo el tema de la emisión de las credenciales de elector para los mexicanos que se encuentran residiendo fuera. No, sorry. Bueno, se mencionó toda la parte de discapacidad en la parte motriz. En el caso de intelectual, ¿qué se puede hacer al respecto? Bueno, sabemos que hay que tener nuestras capacidades para poder discernir, sobre todo en el caso de las ofertas políticas que nos hacen cuando andan en campaña, ¿no? No teniendo la capacidad, pues para eso nos representan en este caso nuestros tutores, ¿no? Nuestros mayores, pero no pueden votar por nosotros. O sea, yo emito mi voto, son grupos que también nosotros protegemos, pero no podemos, nadie puede votar por ti. O sea, por eso se tiene que tener la capacidad de poder discernir, de poder decidir la elección que harás, sobre todo al momento de que vas a sufragar, que vas a elegir por una opción política. Se tiene que tener las capacidades, por eso les hablaba a alguien que está en postración, pero que pues, sus facultades son perfectas, está lúcido, puede tomar una decisión, ¿no? En el caso de, no podemos, el voto no es transferible. Ese es uno de los principios precisamente en materia electoral, que el voto es intransferible, es personalísimo ese acto. Por supuesto. Gracias.
Me parece que es una pregunta muy, muy interesante y va muy de la mano también con el contexto de la mesa, del panel anterior. Justamente las autoridades electorales, si lo reconocemos desde la cancha de las comisiones de derechos humanos, han sido pioneras en el campo del desarrollo progresivo de criterios para el reconocimiento y garantía de los derechos de las personas. Han sido pioneros con sus determinaciones administrativas y en su momento también jurisdiccionales respecto a las acciones afirmativas, por ejemplo, en el campo de la igualdad entre mujeres y hombres, en el campo de los derechos de las personas, de los pueblos y comunidades originarias, en el campo de los derechos de las poblaciones de la diversidad. De manera colateral hoy, como también se comentó en el caso de las infancias y las juventudes, ha habido una gran elaboración en temas de criterios sobre grupos de atención prioritaria. Y, sin embargo, y cada vez que se enfrentan a procesos, o en general, no necesariamente tiene que estar un proceso electoral o un periodo electoral en marcha, pero todo el tiempo están desarrollando criterios. Y yo estoy segura que uno de los puntos que se van a enfrentar próximamente es en relación a las personas con discapacidad, con discapacidades sociales, psicosociales, porque es algo que nosotros en el campo de los derechos humanos hoy por hoy se está poniendo sobre la mesa. Finalmente, con la buena comprensión de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hoy por hoy ya se está aterrizando dentro del marco normativo nacional, está desmitificándose respecto a las discapacidades psicosociales. Entonces, hoy por hoy la tendencia es eliminar de los códigos civiles todos estos procedimientos vejatorios en los que se asignan tutores y curadores, porque una cuestión es diferente al tema de tener limitaciones en algunos aspectos, pero eso no significa que por tener una discapacidad psicosocial seas completamente inexistente en el goce y garantía de tus derechos. Entonces, estos son procesos que se están dando ya, insisto, ya hay una labor importante que desde las comisiones también estamos empujando. Yo les quiero decir que dentro de la agenda de la Comisión de Derechos Humanos de Campeche, por ejemplo, nosotros ya tenemos para 2025 la presentación de una iniciativa para la modificación del Código Civil de mi estado respecto a al tema del reconocimiento de la capacidad jurídica, o en contrasentido el desconocimiento de la capacidad jurídica, que esto ya en el nuevo Código de Procedimientos Civiles ya está, ¿sí?, pero nos corresponde a las entidades federativas irlo homologando, y hay algunas comisiones de derechos humanos que tenemos la facultad de presentar iniciativas de ley. Por eso es que yo les platico de esta experiencia. Entonces, esto es algo que a nivel normativo se está reconociendo a nivel nacional. Sin embargo, insisto, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ya lo habían dicho y nosotros apenas lo estamos haciendo realidad en nuestros marcos jurídicos. Entonces, hoy por hoy ya algunas instituciones estamos teniendo que resolver sobre el contenido, y no dudo que tarde que temprano, yo creo que más temprano, ya las autoridades electorales también van a ir teniendo que enfrentar estas nuevas análisis de contenidos. Entonces, es todo un reto en el tema de los grupos de atención, porque como comentaba la magistrada muy atinadamente, el punto de las acciones afirmativas, pareciera que, y creo que aquí la magistrada de Puebla me va a dar la razón, a veces en la medida en la que uno avanza en un punto, eso es como el telar de Penélope, avanzas en un punto y cuando te vas a dormir ya te lo desbarataron, entonces otra vez vuelves a dar la puntada. En el caso de las comisiones de derechos humanos les puedo decir que te las ingenias para dictar un punto recomendatorio y al otro día ya se las ingeniaron para darle la vuelta o la evasión. En el caso del tema de las autoridades, bueno, pues también están constantemente ingeniándose y ya se van a ir enfrentando seguramente más frecuentemente, pero estoy segura que como lo han venido haciendo, las autoridades electorales van a ir abriéndonos brecha a muchas otras de las instancias que estamos detrás. Entonces, ya hay algunos intentos,
pero esto viene con fuerza y se los aseguro porque hubo la modificación a la Ley General de Salud también y del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Cierro mi paréntesis. Sí, Consejero, su opinión respecto a las comunidades o pueblos originarios que buscan este cambio de sistema de partidos o sistema político al uso de su sistema, al ejercicio de su derecho a autonomía o libre determinación bajo el ejercicio de sus normativas internas. ¿Su opinión? bueno, sí, para ello se tiene que legislar a nivel local. En sus estados tendrían que cambiar el método electivo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es únicamente realizar la elección. Y aquí hago un paréntesis, en el caso de la reforma judicial. Es que el INE, a ver, lo dejo muy claro, el INE no hizo la reforma. El INE cumple el mandato del constituyente, el mandato del legislativo federal que dice, hice esto y voy a hacerlo por elección, tal vez lo que antes era designación, ahora es elección. A ver, ¿quién del Estado mexicano es el órgano encargado de hacer? El INE, ahora ahí te va. Pero el INE no hizo la reforma, el INE no le pone ni le quita una coma, no podemos hacerlo, solamente hacemos elecciones. Bien, salgo del paréntesis, en el caso de cambiar el método electivo de una comunidad, tiene que ser por un tema de la legislación local. Ya una vez que está realizado, ya que se cambia, en este caso si es local, lo haría el Instituto Electoral local. Y dice, bueno, pero ¿cómo es que el INE o los INE y los institutos electorales locales, llamados soples, qué relación traen? A ver, la designación de los consejeros de los estados la hace el INE, de acuerdo, pero de ahí respetamos su autonomía, su integración. Los institutos electorales locales se encargan de las elecciones de sus estados, elecciones locales. ¿Cuál es la relación? Compartimos con ellos algo que solamente tiene el INE, que se llama lista nominal. Únicamente la tenemos nosotros. Y el tema de la capacitación la realiza el Instituto Nacional Electoral, nos coordinamos con los institutos electorales locales. Pero hay otra figura importantísima que solo es facultad constitucional del Instituto Nacional Electoral, la fiscalización, que es precisamente el análisis, fiscalizar los recursos que tienen las candidaturas, los partidos políticos, las coaliciones, ojo, pero también las candidaturas independientes. ¿Sí? Porque ya se habla ahorita, vuelvo al tema de la reforma judicial, oye, y los que van a participar de candidaturas para jueces, magistrados, ministros, ¿van a haber recursos? A ver, si hay recurso, se fiscaliza. Entonces, esa figura también es únicamente, exclusivamente del INE. En otras nos coordinamos de manera muy atinada con los institutos electorales locales. Hay algo que se llama servicio profesional electoral dentro del INE que permite la permanencia previo examen del personal que se encuentra en el INE y para su permanencia, si en el examen reprueba, pues se prescinde de sus servicios, pero si lo acredita, incluso no solo puede mantenerse ahí, puede ascender, ¿no? Entonces, por eso se llama servicio profesional electoral. Y no sé si quiere responder la pregunta, insisto, es un tema de cambiar mediante una reforma constitucional dentro del legislativo local la manera de elección de sistemas normativos de pueblos de usos y costumbres a una elección constitucional. Ahí en Oaxaca hay municipios donde no hacemos la elección nosotros, sino la hacen de acuerdo a sus usos y costumbres, ¿no? Ahí no entra el Instituto Nacional Electoral, pero con independencia de no ingresar nosotros a hacer una elección, sí buscamos, en la medida de lo posible, siendo muy respetuosos de los pueblos originarios, promover la protección de los derechos políticos electorales de las mujeres, la participación que se les tiene que dar, que es muy complicado, muy complicado porque hay que decirlo, existe esa figura machista en muchas de todavía las localidades apartadas de nuestro país, y no apartadas, también en zonas urbanas existe mucho el tema todavía del machismo. No sé si alguien tiene otra pregunta. Oh, ajá. Únicamente que antes de cerrar todo este tema, quiero decirte, Jorge, que este día ha sido de grandes aprendizajes, porque has abarcado todos los temas de progresividad que nos interesan a todas y a todos, y que desde un conocimiento diario, común, debemos aprovechar. El tenerte aquí presente, compartir con esta sencillez y esta calidez y esta facilidad del lenguaje todos estos temas que al hablar de derecho electoral muchas veces puede ser complicado,
pero lo has transmitido con una empatía que estudiantes y no estudiantes estamos aprendiendo de ti. Muchísimas gracias. Y lo que únicamente quería confirmar es de que efectivamente todos los temas de derechos humanos pues, son transversales y están en todos, ¿no? Y los temas electorales, pues como lo dice la maestra Ligia, van a la vanguardia, se van actualizando, vamos hacia adelante. Y bueno, pues qué mejor que los estudiantes puedan aprovecharte, porque sabemos que no es fácil tenerte en un foro por las múltiples ocupaciones que tienen ustedes, la magistrada, tú, y pues agradecerte, es un honor sentarme aquí al lado tuyo. Y bueno, chicos, aprovechen a este maestro que tenemos acá de Derecho Electoral, que no es tan fácil tenerlo de frente. Y nada más. ¿Quién va? Sí, nada más, si me permiten comentarles algo que no puede pasar, no puedo dejar pasar. Estamos hablando de los derechos políticos electorales, las garantizamos de los ciudadanos. La ciudadanía en México, ¿cuándo se adquiere? 18 años. Y los que no son ciudadanos, todavía ante la ley, pero son mexicanas o mexicanos. Son habitantes, los menores de edad, los jóvenes. En este mes de noviembre estamos llevando a cabo la consulta infantil y juvenil. O sea, recuerdan que en los procesos anteriores luego se pone una casilla infantil. Es ya para ir entrenando, para también ir viendo las inquietudes de los menores de edad. Entonces, pero en este proceso pasado no se llevó a cabo, pero ahorita está llevándose a cabo en este mes la consulta infantil y juvenil. Somos de los pocos países, porque quiero decirles que otro país que tuve la oportunidad de visitar como observador electoral internacional fue Panamá. Y Panamá también tiene la participación de las menores de edad dentro de su proceso. Hay una casilla aparte, pero ya para ir haciendo ese hábito, esa costumbre de participar. Entonces, sí están garantizados los derechos también de los menores. Y electoralmente nosotros buscamos su participación. Y en este mes está la consulta infantil y juvenil, porque es que no es mayor de edad, y bueno, ¿cómo no? También trabajamos en ello. También buscamos promover, proteger eso. Quiero comentarles, nada más, cerrando aquí, la materia electoral, para si alguien aquí estudia Derecho, del Derecho es la materia más dinámica. Es electoral. Esa asignatura es la más dinámica. Es cambiante, es variante. ¿Por qué cada elección es distinta una a otra? Sí, efectivamente. Porque, insisto en lo que hemos venido platicando, la progresividad. Derecho ganado es derecho que ya no se puede perder. Entonces, es la materia más dinámica. Estoy a sus órdenes. Si no hay ningún otro cuestionamiento, yo quiero nada más para concluir el de agradecer a los anfitriones, en este caso al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nayarit, a sus coanfitriones, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán y a la presidenta Luz, así como a todos los demás miembros de la región de la Federación Mexicana de Organismos Públicos y los invitados e invitadas, el de poder haber tenido hoy este lujo de de compartir contigo tu vasta experiencia y sobre todo, como comentaba Jackie, la generosidad de sus conocimientos y su expertise, porque créanme que creo que una de las cosas que más nos puede haber ilustrado la pandemia es justamente que dentro de lo valioso es el tiempo y lo que se aprende a partir de la experiencia es un tesoro. Entonces, muchas gracias por haber abierto tu intelecto y tu corazón para que hoy estemos aquí, y gracias a ustedes también por haber ofrecido de su espacio y de su tiempo para que aprendamos de manera conjunta. Muchas gracias. Agradecemos. Agradecemos la participación del maestro Jorge Montaño Ventura, consejero del Instituto Nacional Electoral, por esta conferencia denominada Instituciones de Derecho Político Electoral, y solicitamos damos un breve espacio para una precisión más. Muy rápido, más que pregunta, agradecer la verdad y felicitar a Marco, a Carlos,
que hagan estas alianzas con las autoridades electorales. Muchas gracias por estar aquí, magistrada, consejero. Es muy valioso, la verdad, y sobre todo ver el auditorio lleno, así que una felicitación para Carlos, el presidente de Nayarit, por su hospitalidad. Gracias, magistrada. La verdad es que yo sé el esfuerzo que hacen desde donde vienen y, como ya lo dijeron, sus conocimientos, y yo abiertamente pues hacerles una invitación al Estado de Durango cuando su agenda se los permita y que podamos hablar también de esta materia en Durango, de derechos humanos y la parte electoral. Es todo lo que quiero decir y felicidades a los alumnos. Y bien, ahora solicitamos al doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, vicepresidente de la zona oeste de la FEMOP y presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo, nos dirija un último mensaje y realice la clausura oficial de los trabajos del seminario fundamentalista sobre las instituciones de derechos humanos hacia una defensa eficiente. Bien, buenas tardes. Buenas tardes tengan todas, todos y todes. Muchas gracias, consejero Jorge Montaño, magistrada Hilda, magistrada Norma, a mis compañeras y compañeros de Durango, Colima, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Tabasco, Tlaxcala, Zacatecas, Campeche, Aguascalientes, no está por ahí Jessica, a la zona oeste y a quienes nos acompañan como invitadas o invitados que son ya aquí, y Ligia Nishteja. La idea de este seminario es precisamente esto, que acerquemos los derechos humanos a ras de piso, que estemos con la sociedad y que caminemos con la sociedad. Siempre es más fácil hacer nuestro trabajo si la sociedad nos empuja y nos va jalando. Hay temas pendientes, seguramente nos llevamos tareas, este sistema de apoyos, lo del voto intransferible, si pugna con el sistema de apoyos, con que vayan las personas con síndrome de Down, espectro autista, a votar, es algo que, bueno, la Corte ya lo declaró inconstitucional, esto de la interdicción, y tendríamos que ir pensando cómo vamos a integrar estos grandes sistemas de apoyo, cómo vamos a pensar. En otros países la materia electoral y los derechos humanos no están separados, nosotros los tenemos separados. ¿Por qué? Por disposición constitucional. Sin embargo, bueno, pues habría que pensar a lo mejor en los grandes centros de mediación y de justicia restaurativa en materia electoral y los ombudsperson electorales, no lo sé, es algo que la sociedad nos va a ir pidiendo y tendremos que irlo trabajando. Efectivamente, la materia electoral trabaja a veces más pronto que nosotros en las comisiones, pero es muy importante estos foros de discusión donde la sociedad nos tiene a ras de piso, ¿no? Por eso no hay mesas, por eso estamos aquí. Es parte de la transformación también que estamos experimentando hoy las comisiones, las defensorías y las procuradurías de derechos humanos para hacer del pueblo y para el pueblo. Y por eso hicimos estas dos sesiones, la primera de ayer y la segunda de hoy de los derechos político-electorales en este seminario fundamentalista. Tiene un nombre muy impactante, pero en la realidad es ciudadanizar las instituciones. Esto es lo que más nos interesa. Entonces, agradecerte, Jorge, consejero Jorge, el tiempo y la posibilidad de estar aquí con nosotros. Esperemos no sea la última ocasión, esperemos que sigamos haciendo más trabajo con los tribunales electorales, con los OPLES, con los institutos de transparencia, etcétera, 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 para caminar de la mano con la sociedad y que la sociedad nos impulse y nos empuje hacia dónde debemos movernos. Siempre la sociedad se mueve más pronto que la propia norma jurídica. Eso es algo que estamos aprendiendo hoy. Por lo tanto, Carlos tuvo un pequeño compromiso y me encargó como vicepresidente de zona dar clausura el día de hoy al evento, al seminario fundamentalista, si me permiten hacerlo de pie. Luego tomamos la foto oficial con todas y todos. Siendo las 14 horas con 10 minutos del día 8 de noviembre de 2024, damos por concluidas
las labores y las actividades del Seminario Fundamentalista de Instituciones de Derechos Humanos y Político-Electorales en la localidad de Bahía de Banderas, Nayarit. Muchas gracias a todas, todos y felicidades.